Las acciones del gigante farmacéutico Johnson & Johnson caían ayer en bolsa cerca de un 4% tras conocerse una noticia que está relacionada con unas demandas por la fabricación de unos polvos de talco que produjeron cáncer. Entonces, en el vídeo de hoy vamos a ver lo que se conoce de esta noticia, lo vamos a ver un poco más en detalle y también aprovecharé para repasar sus resultados que presentó recientemente, correspondientes pues al año 2022 y también la guía que nos han dado para el próximo año. Así que sin perder más tiempo, empezamos con el vídeo. Como podemos ver, ayer nos encontrábamos en la prensa pues con esta noticia. Johnson & Johnson cae después de que la Corte de Apelaciones dictamina que la compañía no puede usar la bancarrota para terminar con las demandas por el cáncer. El Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito dictaminó que la compañía no puede usar la quiebra para protegerse de las demandas por sus polvos de talco, según el fallo de 56 páginas del panel de 3 jueces. Este caso, por si os lo estáis preguntando, pues abarca alrededor de 40.000 demandas, así que es posible que la empresa tenga que desembolsar pues unos cuantos millones de dólares. Luego vamos a ver las estimaciones que hay para esto. Mucha gente lo comparó con el caso de 3M, ya que intentó hacer algo parecido, de hacer quebrar una de sus filiales y así pues librarse de todas estas demandas, ¿no?, que tenían que pagar. Pero realmente pues esto no funcionó. Lo que nos comunicaba aquí el tribunal es: nuestros precedentes muestran que un deudor que no sufre dificultades financieras, como es el caso de Johnson & Johnson, podéis consultarlo en su balance, no puede demostrar que su petición del capítulo 11 sirve para un propósito válido de bancarrota que respalde la buena fe. Básicamente, Johnson & Johnson creó una unidad de negocio vacía y sin actividad, la cual se llamaba LTL Management, para gestionar todas esas demandas, y después lo que iban a hacer pues es declararla en quiebra y así pues intentar librarse de todas estas demandas, ¿no? Ya habéis visto un poco pues lo que ha dicho el tribunal, y Johnson & Johnson pues ya ha tenido más fallos parecidos. En uno de ellos tuvo que realizar indemnizaciones por valor de alrededor de 2.000 millones de dólares, o lo que es lo mismo, 1.841 millones de euros para ese grupo de afectados. En esta noticia que yo he encontrado aquí, estaban hablando de que además esto podría complicar un poco las cosas para la salida a bolsa de su unidad de negocio que se va a llamar Kenvue. Ya sabéis, esa spin-off que se va a realizar de la parte de consumo y que estaba prevista que saliese a bolsa entre mayo y noviembre del año 2023. Hice un vídeo en el que comentamos todos los datos que había hasta el momento sobre esta spin-off, que yo creo que puede ser interesante. Ya os digo que es de la parte de consumo y podría estar bien. Habrá que ver la valoración a la que sale, ¿no?, obviamente, y más datos, pero puede ser una spin-off interesante. Y aquí también veis algún comentario en el que suponían que esos pasivos a los que tendría que enfrentarse por todo este litigio del talco, pues serían alrededor de 3.500 millones, al menos en este supuesto. Bueno, si esto es así realmente, pues no creo que sea algo demasiado grave. Es una empresa que factura muchísimo dinero y tampoco creo que sea una cantidad tan desorbitada. Ahora vamos a ver sus datos de ingresos y de beneficios de lo que es el año 2022 para intentar situar un poco estos datos. En el caso de 3M, las demandas, lo hablé en un vídeo también que hice en su día, sí que podrían ser bastante más altas, ¿vale? 3M tiene un caso parecido. En ese caso son unas 200.000 demandas, si no me equivoco, o incluso más, por el tema de los tapones para los oídos, ¿vale? De los EarPlug, que parece que causaron problemas a todos estos militares que los usaron, y sí que podría tener que indemnizar pues con muchísimos billions según algunas estimaciones. Entonces yo creo que el caso de 3M es diferente y no creo que sea comparable al de Johnson & Johnson. Pero bueno, vamos a echar un vistazo a los resultados que nos presentó la empresa hace poco, el día 24 de enero, así que hace una semana exactamente. Bueno, los ingresos crecieron un 1,3% hasta los 94.943 millones. En sus resultados veis que nos ponen ganancias netas, ¿no?, o lo que sería lo mismo, el beneficio neto, que en el año completo 2022 ha sido de 17.941 millones, pero abajo nos ponen otra tabla en la que nos ponen lo mismo pero con una serie de ajustes, ¿vale? Que yo creo que con ellos se ve mejor la realidad del negocio. Así que vamos a fijarnos en la parte de abajo. Con esa serie de ajustes, el beneficio neto no cayó un 14%, como nos pone en la tabla de arriba, sino que creció un 3,2%. Si os preguntáis cuáles son estos ajustes, esta tabla non-GAAP que nos ponen,
pues bueno, se excluyen cosas como por ejemplo el impacto de la moneda de conversión, excluyen el impacto neto de adquisiciones, desinversiones y moneda de conversión, y también gastos de amortización de intangibles y partidas especiales. Entonces ya veis, sobre unos 27.000 millones de beneficio que ha tenido la empresa, el impacto que nos hablaban aquí en esta noticia de Seguin Alpha, o el que suponían, pues podría ser 3.500 millones, ¿no? Entonces tampoco es algo tan grave, en mi opinión, y veis que los beneficios netos de este último trimestre pues es que han sido el doble de la cantidad que allí se estaba hablando. Bueno, el EPS total, o el beneficio por acción, ha sido de 10,15 dólares, lo que supone un crecimiento del 3,6%. También la empresa nos ha dado una guía para lo que espera que sea su año completo 2023. Y aquí podemos ver, ¿no? Pues lo que serían los ingresos, que espera que crezcan alrededor del 4%, nos da un rango entre el 3,5% y el 4%, y lo que nos pone a la derecha del todo, pues es el punto medio entre ese rango que nos da. Piensa que las ventas operativas van a quedar alrededor de los 97.000 millones, eso es un crecimiento cercano al 5%, y también pues más abajo, si seguimos bajando, nos da unas estimaciones de beneficio por acción ajustado y también diluido. Y si os fijáis son bastante parecidos, se espera un crecimiento alrededor del 4% y que quede en torno a los 10,50 dólares por acción. Con estos datos en la mano, pues podemos calcular la valoración a la que está cotizando la empresa de los beneficios que se estiman para el próximo año, y sería de unas 15 veces PER. La empresa ha venido cotizando más o menos de media en torno a las 17 veces, que más o menos es la media del mercado, así que actualmente estaría cotizando con un ligero descuento. Aquí en Ticker nos pone que está a 15,44 veces forward. Bueno, podéis calcularlo dividiendo los 162 dólares a los que está cotizando la empresa en estos momentos entre las estimaciones de beneficio. En este caso estarán cogidas las de los analistas, que no sé si coincidirán con el guidance que ha dado la empresa Johnson & Johnson, pero debería. Y ahora, chicos, si os parece, pues antes de despedirme de vosotros, vamos a comentar lo que se viene para esta semana, ¿vale? Compartí en una publicación con vosotros la presentación de resultados, aquí tenéis el calendario, os lo intentaré poner un poco más grande, y como veis, pues ya mañana empieza a haber bastantes cosas. Por la mañana presentan algunas empresas que a lo mejor os interesan, algunos de vosotros, como por ejemplo podría ser Altria, Humana, GSK, entre otras. Pero yo creo que lo interesante empieza a partir del miércoles al cierre del mercado, en el que presenta Meta, que sé que es muy seguida por muchos de vosotros, y es una empresa de la que intentaré hacer vídeos si me es posible, ¿vale? Cuando pueda pues lo haré. Y después, pues los próximos días probablemente van a ser volátiles porque sigue habiendo muchas presentaciones de resultados, y fijaros que el jueves viene cargadito, presentan al cierre del mercado. Amazon presenta Apple, presenta Alphabet, alguna empresa también gigante como Ford, Qualcomm, también Starbucks. Bueno, como veis, el jueves viene bastante cargado, ¿vale? Entonces, yo la idea que tengo es hacer vídeo de los resultados de Meta, y si hay algo interesante que comentar de alguna de estas otras empresas, pues intentaré hacerlo también, ¿vale? Pero no sé para cuándo va a estar porque me llevan unas cuantas horas de trabajo hacer esos vídeos. Este vídeo ya sé que es más corto que otros que suelo hacer, pero es que me parecía importante esta noticia de la empresa Johnson & Johnson y quería pues comunicarlo. Así que nada más, chicos, recordad que si os ha gustado el vídeo podéis dejar un buen like para apoyarme, podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo.